La familia de mi mejor amigo Esteban era muy adinerada. Vivían en una enorme mansión. Además de eso, su papá era un aficionado de la historia, por lo que en su patio trasero tenía un almacén gigante, donde coleccionaba cosas que le parecían interesantes, de civilizaciones antiguas. Era como una clase de museo. El almacén era muy grande, así que había más cuartos, además de su museo personal. Entre estos había una sala de estar muy grande y cómoda, equipada con cocina, minibar y varios juegos. Por supuesto que a nuestro grupo de amigos nos encantaba juntarnos ahí los fines de semana para pasar el rato. Esa noche estábamos todos en su casa. Todos estaban tomando menos yo, que solía conformarme con las botanas y los juegos. Estábamos pasando un buen rato escuchando música y conviviendo. Habíamos pedido pizzas para cenar, así que cuando llegó el repartidor decidí ir por ellas, ya que todos mis amigos estaban algo mareados y yo era la única que no había tomado nada. Atravesé el patio y la casa principal para llegar hasta la puerta de la entrada. Mientras el repartidor me estaba entregando las pizzas, se escuchó un ruido extraño y las luces de la casa se apagaron por unos segundos. Fue algo raro, pero todo volvió a funcionar con normalidad, rápidamente. Tomé las pizzas, le agradecí al chico y regresé a la estancia con mis amigos. Pero cuando regresé todo estaba en silencio y ya no había nadie. Era algo raro. Podrían haber querido salir a la alberca, pero los habría visto cuando atravesé el patio. Tenían que seguir en el edificio. Así que decidí buscarlos en los demás cuartos. Los busqué por todos lados, pero no lograba encontrarlos. Además, en el área del museo había objetos muy extraños y me resultaban un tanto escalofriantes, por lo que decidí que no podían estar dentro del edificio y salí a checar si no estaban en el patio. Pero al salir era claro que no había nadie. Tomé mi celular y comencé a llamar a mis amigos uno por uno, pero todos mandaban a buzón, hasta que marqué al último número, que era el de Esteban. Cuando llamé a su celular, enseguida escuché el sonido de su timbre desde adentro. Entré rápidamente y vi que su teléfono estaba sobre la mesa de la sala, donde estábamos, pero aún no había nadie. Decidí sentarme un rato y ver la tele. Ellos seguramente volverían en un momento más. Estuve ahí al menos unos 15 minutos, pero era muy raro estar ahí sola, y honestamente me daba algo de miedo. Así que decidí apagar la tele y regresar a mi casa. Cuando apagué la tele, pude escuchar un ruido extraño. Era como si alguien con una respiración muy fuerte estuviera tratando de no hacer ruido, como si varias personas se estuvieran escondiendo en silencio. Parecía que mis amigos estaban escondiéndose de mí. Me estaban jugando una broma. Ellos estaban riendo de mí, mientras que yo realmente estaba preocupada por ellos. Su broma estaba funcionando. Enfurecida me levanté del sillón y comencé a buscarlos nuevamente por todo el edificio. Esta vez buscaría en cada rincón. El sonido no dejaba de escucharse, así que ellos debían estar ahí. Busqué en todos los cuartos y detrás de cada mueble, pero no los encontraba, solo quedaba la parte del museo, así que tenían que estar ahí. Mientras estaba buscando, las luces se volvieron a apagar. Este lugar de por sí ya me resultaba aterrador y ahora que no podía ver nada me quedé paralizada. Sentí como si estuviera en una pesadilla. Mientras estaba ahí parada sin poder ver nada, temblando del miedo, comencé a escuchar pisadas. Pero no eran pisadas normales. Estas se escuchaban increíblemente pesadas y parecían estar acercándose hacia mí muy lentamente. Cada pisada era seguida por algunos segundos de silencio, como si estuviera tratando de no hacer ruido. Yo seguía sin lograr moverme de donde estaba y volteaba hacia todos lados para tratar de encontrar a la persona que se estaba aproximando a mí. Mientras más cerca se escuchaban las pisadas, más lágrimas escurrían por mis mejillas. Ya no podía soportarlo más. Fue entonces cuando la vi. Era una sombra a unos 10 metros de mí, acercándose lentamente. Parecía una silueta de un hombre, pero era exageradamente grande. No podía medir menos de 2,5 metros de altura. Tenía unos brazos enormes. Reuní todo mi coraje y le grité: ¿Quién eres?, mientras sacaba mi celular de mi bolsillo para encender la lámpara. Al mismo tiempo que yo encendía la lámpara, las luces regresaron y la silueta desapareció. Yo aún estaba preocupada por mis amigos, pues todavía no sabía dónde estaban ni qué les había pasado, pero no pensaba quedarme un minuto más en ese lugar. Y si esta era solo una broma pesada que ellos me estaban haciendo, definitivamente había funcionado. Salí de ahí y me subí a mi carro. Antes de irme, les escribí un mensaje en el chat de grupo para avisarles que no sabía a dónde se habían ido, pero que ya me iba a regresar a mi casa.
Esperé un minuto a ver si alguien me respondía, pero no fue así. Entonces volví a mi casa y me llevé una de las pizzas conmigo para cenar. Al llegar a casa me senté en la sala a cenar, me tranquilicé y luego fui a acostarme a mi cuarto. Mientras estaba en la cama comencé a reírme. Me di cuenta de lo ridícula que debía haberme visto, pensando que había alguna clase de monstruo en la casa de mi amigo. Y luego me sentí apenada al darme cuenta de que probablemente esto solo había sido una broma planeada por ellos, y que seguro habían grabado todo, incluyendo cómo estaba llorando en medio de esa habitación completamente aterrada. Decidí ignorarlo y dormir, pero al despertar, noté que tenía un mensaje de mi amigo Esteban. Cuando lo abrí para leerlo, solo eran un montón de letras al azar. Seguramente estaba muy tomado para ser capaz de escribir algo coherente. Yo aún seguía bastante furiosa por lo que habían hecho la noche anterior. Así que decidí vestirme y volver a su casa para reclamarle por la broma de mal gusto que me habían hecho. Me bañé y me dirigí para allá, pero para mi sorpresa al llegar, ahí estaban los padres de todos mis amigos. Cuando llegué, la mamá de una de mis amigas corrió hacia mí y me abrazó. Parecía estar extremadamente aliviada de verme. «Qué bueno que estás aquí», dijo. «Ahora podrás decirnos dónde están los demás». Ella pensó que yo podría aclarar todas sus dudas, pero yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Le pedí que me explicara lo que estaba sucediendo, por qué estaban todos ahí. Así que ella comenzó diciéndome que ninguno de mis amigos había llegado a su casa y que no estaban respondiendo sus celulares, por lo que todos habían ido a casa de Esteban para buscarlos, pero que no lograban localizar a ninguno. Y me volvió a preguntar si yo sabía dónde estaban. Me dijo que no me preocupara, que no se meterían en problemas si habían estado tomando o algo así, que ellos estaban preocupados y solo querían saber que sus hijos estuvieran bien. Yo les dije que en verdad no tenía idea y que si realmente nadie estaba siendo capaz de contactar con ninguno de ellos, entonces probablemente ya era momento de llamar a la policía. El papá de Esteban llamó a la policía y les pidió que fueran a su casa. Luego de eso se acercó a mí y me pidió que les contara lo que había pasado anoche, así que eso hice. Les dije que todos habíamos estado conviviendo ahí, pero que cuando salí por las pizzas y regresé ya no había nadie. Y les dije que los estuve buscando por todos lados, pero no pude encontrarlos. Incluso les conté de cómo me asusté al pensar que había visto un monstruo y había vuelto a mi casa asustada, que eso era todo lo que yo sabía. De repente me acordé del mensaje que Esteban me había enviado en la madrugada, así que saqué mi celular y se lo mostré al papá de Esteban. Le dije que su celular estaba en la mesa, por lo que ellos tenían que haber vuelto. Él tomó mi teléfono y sus lentes y fue a platicar con su esposa por un momento. Luego los dos volvieron conmigo, pero estaban furiosos y comenzaron a reclamarme. ¿Acaso esta es una clase de broma? ¿Que no ves que todos estamos aquí preocupados por los niños? Yo le dije que no entendía por qué me estaba diciendo eso y él me contestó: el mensaje que me mostraste no son ningunas letras al azar. Está escrito en el idioma de una antigua civilización y significa: tus amigos ahora están conmigo. Cuando comenzó la pandemia hace unos años, yo perdí mi empleo ya que el lugar donde trabajaba tuvo que cerrar sus puertas. Yo tenía algo de dinero ahorrado y vivía con mi novio. Aún así, él decidió doblar sus turnos para que no tuviéramos problemas económicos en la casa. Yo enseguida comencé a buscar empleo, pero la situación era muy complicada. Yo estaba todo el día en la casa sola y mi novio solo llegaba a dormir. Tenía mucho tiempo libre y nada que hacer, lo que me hace sentir un poco triste. Un día, mientras perdía el tiempo en mi celular, me encontré con una nueva red social, donde las personas subían videos cortitos. Decidí darle una oportunidad y la descargué. Inmediatamente me vi envuelta en ese nuevo mundo. Me encantaba. Yo siempre había amado bailar, y desde que era muy pequeña mis papás siempre me tuvieron en clases de danza, por lo que tenía algo de habilidad para hacerlo. Y para mi suerte, los bailes eran algo que abundaba en esta nueva red social. Yo estaba muy emocionada, así que cuando mi novio llegó en la noche le enseñé todo lo que había descubierto. Él se alegró de que yo hubiera encontrado algo que me gustara, y me dijo que por qué no aprovechábamos el día siguiente, ya que era su día libre, para ir al centro y buscar un tripié y un aro de luz para que así yo pudiera entretenerme también, grabando mis propios videos. Él sabía que yo amaba bailar y que esto me haría muy feliz. Yo acepté y me fui a dormir muy emocionada. En la mañana fuimos a desayunar y luego a conseguir las cosas que necesitaba.
La misión fue un éxito y volvimos a casa con las cosas necesarias para que yo pudiera empezar mi nueva aventura. Volvió a empezar la semana y una vez más me quedé sola en casa, pero esta vez tenía un objetivo en mente. Todo el día estuve grabando los bailes que más me gustaban. Cuando llegó la noche estaba contenta con lo que había grabado, así que decidí subir un par de los videos que ya tenía listos antes de irme a dormir. A la mañana siguiente desperté y no lo podía creer, mi celular estaba lleno de notificaciones, cientos de comentarios. A las personas realmente les habían gustado mis videos y lo demostraban con sus corazones y comentarios. Seguí publicando mis bailes y rápidamente me hice de una buena cantidad de seguidores y me volví bastante popular en esta red social. Grabar videos para publicar se volvió mi rutina diaria y yo lo disfrutaba muchísimo. Por el día grababa y publicaba y por la noche me ponía a leer los comentarios y a responder los mensajes de mis seguidores. Una noche, mientras leía los comentarios, vi que muchos etiquetaban la misma cuenta en mis videos. Se me hizo algo raro, pero no le presté mucha atención y fui a leer mis mensajes. Fue ahí donde me di cuenta de que algo raro estaba pasando. Tenía varios mensajes de mis seguidores que me advertían que estaba en peligro y que buscara ayuda. Yo no entendía si me estaban jugando alguna clase de broma o qué estaba pasando, hasta que uno de los mensajes etiquetaba la misma cuenta de los comentarios. En cuanto entré a ver el perfil de esta cuenta, pude notar que algo estaba terriblemente mal. Al ver el primer video me sentí aterrada. Escalofríos recorrieron todo mi cuerpo. Era un video de mí, mientras bailaba una de mis canciones favoritas, pero estaba grabado desde afuera de mi casa, a través de la ventana de mi sala. Enseguida llamé a la policía y cuando llegaron les expliqué lo que estaba pasando, pero a ellos únicamente les dio risa. Dijeron que seguro era alguno de mis amigos jugándome una broma, que no le diera importancia y se fueron. Yo me sentía indefensa, ni a las autoridades les importó lo que me estaba pasando. ¿En quién podía confiar para sentirme segura? Un rato después llegó mi novia a casa del trabajo y le conté lo que había pasado. Él se preocupó y revisó los alrededores de la casa, pero no encontró nada extraño. Me dijo que al día siguiente me conseguiría un gas pimienta por si acaso y que esa misma semana buscaríamos otro lugar para rentar y mudarnos lo más pronto posible, de preferencia a algún lugar con vigilancia. Eso me hizo sentirme un poco más segura y nos fuimos a dormir más tranquilos. Al día siguiente continué con mi vida normal, pero solo grabé un video temprano en la mañana y el resto del día me dediqué a buscar departamentos en internet. Me distraje tanto que para cuando me di cuenta ya estaba anocheciendo. Revisé mi celular mientras me preparaba algo de cenar y estaba lleno de mensajes de mis seguidores. Se me hizo algo extraño, tenía muchos más mensajes que de costumbre. Al revisarlos noté que todos estaban muy preocupados por mí. Pensé que era porque no había publicado nada ese mismo día, ya que normalmente publicaba 3 veces al día. Pero luego me di cuenta que no era únicamente por eso, por lo que estaban preocupados, sino también por el último video que había publicado la cuenta de la que me habían advertido. Rápidamente fui a ver de qué se trataba. En cuanto abrí el video, sentí que me temblaban las piernas y me hacía falta la respiración. No podía creer lo que estaba viendo. Era un video de mí bailando la canción que había grabado esa misma mañana, igual que los otros que eran grabados sin que yo me diera cuenta. Pero esta vez se veía que lo habían grabado a escondidas desde adentro de mi casa, como dentro de la alacena de la cocina. Yo debí de salir corriendo de mi casa en ese momento y pedir ayuda, pero no podía. Yo estaba en shock. No sabía cómo reaccionar. Lamentablemente lo único que se me ocurrió fue acercarme lentamente a la alacena y abrir las puertas para comprobar que no hubiera nadie ahí. Desafortunadamente, cuando abrí la alacena sí había alguien. Había una chica escondiéndose en mi alacena. Su aspecto era aterrador. Tenía una mirada espeluznante. Cuando me vio sonrió. Parecía que le hacía feliz que lo hubiera encontrado y comenzó a reír. Yo le dije, ¿quién eres? ¿Qué haces en mi casa? Ella contestó, ¿cómo que quién soy? ¿Quién soy yo? Soy tu mayor fan, he visto todos tus videos y he grabado unos cuantos más. Llevo un tiempo admirándote y queriendo ser como tú, incluso comencé a grabar mis propios videos y subirlos a redes sociales, pero a nadie le gustaban. No entendía por qué nadie los veía, si hacía lo mismo que tú. Fue ahí donde lo entendí. Para poder tener vistas, no tenía que ser como tú. Tenía que ser tú.
Entonces decidí comenzar grabándote y subir esos videos. Y tenés razón. Desde el primer video tuyo tuvo mucho éxito. Tenía muchas vistas y comentarios. Sabía que había encontrado la fórmula del éxito. Y después de verte tantos días, por fin estoy lista para ser tú. Y como no puede haber dos de nosotras, ahora tú debes desaparecer. Luego de eso, ella sacó un arma y se lanzó contra mí. Las dos comenzamos a forcejear y yo trataba de defenderme. Luego le di una patada y logré zafarme para correr, pero al llegar a la sala, ella volvió a alcanzarme. Ella se encontraba sobre mí usando todas sus fuerzas para tratar de herirme mientras yo me defendía. En ese momento llegó la policía. Mi novio había visto el video grabado desde dentro de la casa y les había llamado. Ellos dispararon contra la intrusa y me rescataron. O al menos eso es lo que desearía que hubiera pasado. Pero la realidad es que para cuando alguien llegó al lugar ya era demasiado tarde. Yo ya me encontraba sin vida en la sala de mi casa y la intrusa ya tenía mucho tiempo que se había ido. Ya no había nada más que hacer. Así terminó todo, y esa es la historia de cómo mi último video con vida fue grabado para la cuenta de mi asesina. El verano pasado nos fuimos de vacaciones a una cabaña que mi familia tiene en un pueblito mágico del estado de Hidalgo. La cabaña estaba a las afueras del pueblo, y aunque había algunas otras cabañas no tan lejos, la verdad es que estábamos en medio del bosque. Esta noche estaba sola en la cabaña con mi hermana menor, ya que mis papás habían salido a cenar al pueblo. En la cabaña no había internet, y yo estaba tan aburrida que estaba en la cocina lavando los platos que habíamos dejado mi hermana y yo después de cenar. Cuando apenas estaba terminando, escuché unas pisadas afuera de la cabaña, pero no eran como las pequeñas pisadas que suelen escucharse de los animales. Estas definitivamente parecían pisadas de humano, y no podían ser mis papás, ya que me habría dado cuenta de que habían llegado en la camioneta. Traté de asomarme por la ventana de la cocina, pero estaba muy oscuro afuera, así que no pude ver nada. Me quedé esperando algunos segundos a ver si volvía a escuchar algún ruido, pero como no pasó nada decidí ignorarlo. Terminé lo que estaba haciendo y me fui a sentar a la sala. Aproximadamente unos 10 minutos después volví a escuchar los mismos ruidos, pero cerca de la puerta de la entrada. Me volví a asomar, pero no veía nada, así que comencé a encender las luces de afuera de la cabaña. Cuando terminé de encenderlas, noté que mi hermana había salido del cuarto y me preguntó si había escuchado algo extraño. Le dije que debíamos guardar silencio y estar alertas. Y enseguida se escucharon las pisadas de alguien subiendo las escaleras de madera hacia la puerta de la cabaña. «Hay alguien afuera», le dije, y le pedí que tratara de llamar a nuestros padres o a la policía, pero era muy raro que hubiera señal en la cabaña, así que no logro conectar ninguna de las llamadas. «No te asustes», le dije. «Quien sea que nos esté tratando de molestar se arrepentirá», mientras buscaba un arma en el armario de mis papás. Los pondré en contexto. Mi papá era un aficionado a las armas y tenía varias en la casa y en la cabaña. Desde muy pequeña me había enseñado a usar todo tipo de armas, así que me sentía cómoda con ellas. Tomé una y la cargué. Cuando estaba lista para salir le dije a mi hermana, «Voy a asustarlo, cierre la puerta cuando salga». Ella ni siquiera tuvo la oportunidad de contestarme cuando yo ya estaba abriendo la puerta. Al abrir, rápidamente apunté de frente, y justo frente a la puerta había un sujeto parado, vestido completamente de blanco con una especie de túnica. En cuanto me vio se dio la vuelta y salió corriendo. Yo corrí algunos metros detrás del sujeto y le grité, «Así es, más te vale que corras y no vuelvas». Y luego solté un par de tiros al aire. Me aseguré que él siguiera corriendo y luego me giré para regresar a la cabaña con mi hermana. Cuando me di la vuelta, sentí como mi corazón se detenía por un instante y escalofríos recorrían todo mi cuerpo. Me quedé congelada por unos instantes mientras veía como una docena de sujetos vestidos, todos en túnicas blancas, estaban parados alrededor de la cabaña. Hombres y mujeres, todos parados formando un círculo. Ninguno decía nada, pero todos me estaban mirando fijamente. Luego de unos instantes, todos comenzaron a dispersarse por el bosque, sin decir nada. Yo me sentía tan aterrada que por un momento incluso olvidé que estaba sosteniendo un arma. Cuando vi que ya se habían alejado de la cabaña, regresé corriendo hacia la entrada y le toqué a mi hermana para que me abriera la puerta. Yo no sabía ni qué decirle, pero suponía que ella había visto todo por la ventana. Yo había salido con un arma para asustarlos, incluso había soltado un par de disparos, pero aún así ninguno de ellos parecía estar asustado. Si hubieran estado tratando de hacernos una broma, o si hubiera sido un grupo de amigos tomando en el bosque, se hubieran asustado y hubieran tratado de explicar lo que estaban haciendo, pero no. Ellos no parecían asustados, solo parecían estar decepcionados porque yo les había arruinado su ataque sorpresa, y simplemente se habían ido caminando por el bosque.
Yo no sabía ni qué pensar, así que me quedé con mi hermanita en la sala esperando a que llegaran nuestros papás. Alrededor de 1 hora después, ellos llegaron y nosotros les contamos lo que había pasado. Al principio no nos tomaron en serio y nos dijeron que dejáramos de ver tantas películas de terror. Pero cuando vieron las docenas de pisadas alrededor de la cabaña, no les quedó otra opción más que creernos. Mis padres nos llevaron con la policía y les explicamos lo que había sucedido, pero eso no llevó a nada. No parecía importarles mucho nuestra historia. Así que mis papás decidieron que regresaríamos a casa esa misma noche para que nos sintiéramos más seguras. La verdad, no sé si hubiera sido capaz de dormir esa noche ahí. Luego de ese día, mi papá decidió poner la cabaña en venta, así que nunca volvimos a ir, pero hasta el día de hoy, seguimos sin saber a ciencia cierta qué es lo que sucedió esa noche. Mi hermana y yo llegamos a la teoría de que esas personas formaban parte de algún grupo o secta, y que estaban tratando de llevar a cabo alguna clase de ritual o que era la iniciación de alguno de sus miembros. La verdad, por la forma en que se comportaban y cómo estaban vestidos, nos resultaba algo improbable que solo fuera un grupo de delincuentes tratando de entrar a nuestra cabaña y llevarse todo lo que pudieran. Esa no soy yo. Era lo que decía el mensaje de texto que recibí de mi hermana Andrea mientras estaba sentada en la sala viendo una película junto a ella. Mi hermana había salido a estudiar con sus amigas ese día, pero por alguna razón había vuelto a casa temprano, así que yo aproveché para sentarme a mirar una peli con ella. Mi hermana había estado muy callada desde que llegó, lo cual era bastante raro, ya que ella solía ser una persona muy extrovertida. Yo no había puesto mucha atención en ella hasta que me llegó ese mensaje. Volteé a verla y la noté muy tranquila, viendo la película fijamente, pero no pude ver su celular por ningún lado, cerca de ella, lo cual era raro, ya que acababa de recibir un mensaje suyo. Le pregunté por su celular y ella, con un tono algo robótico, me contestó que lo había dejado en su cuarto cargando, pues se le había quedado sin batería. Entonces supuse que tal vez era un mensaje antiguo que no había salido y que, cuando el celular se había encendido, este se había enviado automáticamente. Así que no le di importancia. Seguimos viendo la película, pero yo notaba a mi hermana muy rara. Así que traté de hacerle plática, pero ella solo me contestaba sí o no a todo lo que yo le decía, y de una manera muy robótica. Era realmente raro. Mientras yo seguía tratando de distraerla, me llegó otro mensaje, nuevamente del número del celular de mi hermana. La chica que está sentada contigo no soy yo, ¡sal de ahí! En ese momento sentí escalofríos, me mareé y sentí que el mundo se me venía encima. Si esta no es mi hermana, ¿entonces quién es? ¿Dónde está mi hermana? ¿Y cómo me está enviando estos mensajes? ¿Qué está pasando? Y si este doble se está haciendo pasar por mi hermana, era más que claro que yo estaba en peligro. Necesitaba salir de ahí, pero no sabía cómo hacerlo sin llamar su atención. En ese momento ella volteó a verme y notó que estaba leyendo un mensaje en mi celular. ¿Con quién hablas?, preguntó. Yo le dije que con mi mejor amiga Julia, pues me estaba contando cómo le había ido en su cita con su novio. Ella contestó, ok, y siguió viendo la película. Yo aproveché para decirle que tenía que ir al baño y me levanté. Me acerqué a la cocina por un vaso de agua para tranquilizarme y pensar en cómo escapar de ahí. Mientras lo tomaba, vi cómo mi falsa hermana entraba a la cocina. Me puse nerviosa y el vaso resbaló de mis dedos, cayó al suelo y se estrelló justo frente a mis pies. ¿Qué pasa?, dijo. Pensé que tenías que ir al baño. ¿Estás bien? Te ves algo pálida. Yo le contesté que todo estaba bien, solo quería tomar un poco de agua rápido y ya iría al baño. Ignoré el desastre que había hecho con el vaso y caminé hacia el baño. Entré y me senté un momento en la taza para pensar en lo que debía hacer, y estaba todo claro. Esa era mi oportunidad. El baño estaba justo frente a la puerta de entrada de la casa, así que tenía que salir lo más en silencio posible y aprovechar para escapar de ahí rápidamente. Me puse agua en la cara para despejar cualquier duda y me aproximé a la puerta decidida a salir de ahí. Pero antes de abrir la puerta me detuve un instante. Mis instintos me decían que me asomara por debajo. Así que eso hice. Me tiré al suelo y me asomé por debajo de la puerta. Al hacerlo, sentí que mi corazón se detuvo por un instante. Ahí estaban, los pies de la falsa Andrea justo enfrente de la puerta del baño. Ella estaba parada frente al baño esperando a que yo saliera. En ese momento no sabía qué hacer. Yo estaba aterrada.
Di un paso atrás y me tropecé. Ella debe haber escuchado el ruido que hice al caer, ya que lo próximo que escuché fue cómo golpeaba la puerta mientras decía: «¿Estás bien? Voy a entrar». En ese instante me alegré tanto de haber puesto el seguro. Le contesté que no era necesario, que estaba bien y que solo me lavaría las manos. Sentía que se me acababa el mundo. Tenía que hacer algo y tenía que hacerlo rápido. El baño solo tenía una diminuta ventana que estaba en lo alto, pegada al techo, y esta daba al exterior. Yo no sabía si sería capaz de trepar y caber por ahí, pero tenía que intentarlo. Era mi única opción si quería salir de ahí con vida. Así que como pude lo hice. Escalé hasta la ventana alta y con muchísima suerte logré deslizarme por la ventana. Al caer del otro lado, caí sobre mi espalda en el pavimento. El dolor que sentí en ese momento era casi insoportable, pero yo lo único que podía pensar era en cuánto me alegraba de haber logrado salir de ahí. Como pude, me levanté y comencé a correr hacia la casa de la amiga de mi hermana, en la que se suponía que se reunirían todas a estudiar. Esperaba encontrar ahí a mi hermana y que ella estuviera bien, enviándome esos mensajes desde ahí, o incluso que todo fuera una simple broma de mal gusto. Mientras corría hacia allá, le llamé una y otra vez, pero ella nunca contestó. Al llegar, toqué la puerta y nada. Una vez más, nadie contestaba. Probé a girar la perilla y la puerta se abrió. «Hola, vengo a ver a Andrea», grité, pero nadie contestó, así que entré a la sala. Continué buscando por la casa, pero no encontraba a nadie hasta que llegué al sótano. Ahí estaban todas, mi hermana y sus amigas, tirados en el suelo, sin vida, todas agarradas de las manos, formando un círculo en el medio de la habitación, con sus cabezas apuntando hacia el centro. Perdí el equilibrio y caí al suelo un momento. Luego me levanté y salí corriendo de ahí. Llamé a la policía y les conté todo lo que había pasado. Ellos no tardaron mucho en llegar al lugar. Cuando las patrullas llegaron, recibí un último mensaje de texto que decía: «Me alegro tanto de que estés a salvo». Yo comencé a llorar en ese momento. Los policías revisaron el lugar y los forenses empezaron a hacer su trabajo. Yo ya había dado mi declaración, así que una de las patrullas llamó a mis padres y me llevó a casa. Antes de dejarnos pasar, los oficiales se metieron a hacer una revisión detallada y declararon que era seguro que ingresáramos. Ellos nunca atraparon al culpable ni tienen una pista de lo que realmente sucedió, y yo no tengo ni idea de quién fue quien me envió esos mensajes, pero me gusta pensar que fue mi hermana desde el cielo. Desearía que no me hubieran ofrecido ese empleo. Cuando tenía 18 años comencé a buscar trabajo para poder solventar mis gastos de la universidad, pero yo no tenía nada de experiencia laboral, por lo que realmente no tenía muchas opciones. Pedí informes en una farmacia que estaba a unas cuadras de mi casa y ellos rápidamente me aceptaron y me empezaron a capacitar. Luego de una semana comencé a trabajar formalmente. Esta era una farmacia grande de esas que tienen mini súper y hasta una panadería en su interior, así que por lo general había al menos 5 empleados en turno, a excepción del turno de la noche que solía ser atendido por un solo empleado, ya que casi no llegaban clientes a esas horas. Todo iba muy bien durante las primeras semanas. Yo estaba en el turno de la tarde y el ambiente de trabajo solía ser bastante ameno. Todos nos llevábamos muy bien y mis compañeros me apoyaban cuando había alguna complicación y me enseñaban a hacer las cosas que se me dificultaban. Pero antes de que cumpliera el mes trabajando ahí, llegó el encargado de la sucursal para hacer una evaluación del equipo. Ese mismo día, él decidió cambiarme al turno de la noche, cosa que no me emocionaba mucho, pero aún así no objeté. El turno suele ser muy tranquilo. La mayoría de las noches no llegan clientes, así que puedes dormirte tras el mostrador. Tal vez no sería tan malo. Él me dijo que al día siguiente ya me presentara en mi nuevo turno, así que eso hice. Llegué a trabajar ese día y me despedí de todos mis compañeros que ya iban de salida. Luego cerré las puertas para poder atender únicamente por la ventanilla, como se hace en la noche. Unos 15 minutos después de que cerrara, llegó Fernando, el encargado de la tienda, y me pidió que le abriera. A mí se me hizo raro que él llegara a esa hora y le pregunté si estaba todo bien. Él me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien y que él iba a estar supervisando y haciendo inventario por las noches, para asegurarse de que la farmacia estuviera a la perfección.
Se me hizo algo raro, ya que yo pensaba que ese turno se cubría completamente solo, así que al día siguiente le pregunté a Martín, el chico que antes atendía en el turno de la noche, si esto era normal. Él me dijo que Fernando nunca había llegado para hacer eso mientras él estuvo atendiendo ese turno, pero pues que tal vez era algo de las políticas. No le di más importancia y seguí preparándome para mi turno. Una vez más, llegó Fernando un poco después de que cerrara las puertas, pero esta vez estuvo detrás de mí toda la noche, viendo cómo hacía mi trabajo. Decía que era su responsabilidad asegurarse de que los nuevos empleados estuvieran bien capacitados, y así siguió todos los días. El turno se volvió algo pesado, ya que no podía acostarme a descansar mientras no hubieran clientes, todos los días. Unas horas antes de terminar mi turno, me tocaba preparar el pan para que hubiera pan recién hechecito a primera hora del día. Un día, Fernando se acercó y me dijo, he visto que no eres muy buena para hacer el pan, así que hoy te voy a enseñar cómo se hace. Luego se paró detrás de mí para ver cómo lo hacía mientras me decía en qué me equivocaba según él y me corregía, pero inmediatamente pasó a tratar de sostener mis manos con las suyas con el pretexto de enseñarme cómo hacerlo correctamente. Yo pude sentir cómo él pegaba su cuerpo contra el mío de una manera inapropiada. Inmediatamente me sentí incómoda y me alejé. Me molesté mucho y le grité. Le dije que no hiciera eso y que no quería que se acercara más a mí después de ese día. Él mantuvo un poco más de distancia durante un tiempo, pero aún así las cosas solo empeoraron desde ahí. Él no se acercaba tanto a mí, pero cada que llegaba me decía cosas que me aterraban como: eres hermosa, yo sé que te gusta jugar a hacértela difícil, pero tarde o temprano serás mía. Ya no puedo esperar más. Yo trataba de ignorarlo y hacer mi trabajo, pero unos días después, al despedirme de mis compañeros y cerrar las puertas, yo estaba algo cansada por los desvelos, así que me fui a la parte de atrás a descansar un poco en la sala de empleados. Fernando llegó temprano ese día y me encontró quedándome dormida en la mesa. Cuando lo miré, su cara tenía dibujada una sonrisa espeluznante. Él se rió y dijo: con que durmiendo en el trabajo, te atrapé. Ahora no podrás resistirte, por fin serás mía. Eso si quieres conservar tu empleo. Yo le contesté que dejara de estar soñando y que eso jamás pasaría. En ese momento, él enfureció, tomó un cuchillo y comenzó a gritarme: serás mía por las buenas o las malas y te va a gustar. En ese momento yo me quedé congelada, no estaba segura de cómo reaccionar. Estaba tratando de pensar en qué podía hacer para salirme de esta situación mientras veía cómo Fernando se carcajeaba frente a mí en cámara lenta. En eso entró Martina a la sala diciendo: oigan, olvidé mi mochila, no la han visto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué piensas hacer con ese cuchillo, Fernando? Yo no le había comentado a nadie de la situación con Fernando, pero Martina enseguida entendió de qué se trataba y advirtió que llamaría a la policía inmediatamente. Fernando enfureció y se lanzó contra Martín. Ambos comenzaron a forcejear tratando de ganar el control, pero tropezaron con una caja de medicinas. Al caer al piso, el cuchillo se enterró en el estómago de Martín. Al ver esto, Fernando se puso nervioso y salió corriendo. Yo tomé mi celular y llamé a la policía. La ambulancia llegó rápidamente y los paramédicos atendieron a Martín. Afortunadamente no fue una herida grave y él se mejoraría. Luego le contamos a los oficiales lo que había sucedido y enviaron algunas patrullas a casa de Fernando para hacer el arresto, pero para cuando llegaron ya era muy tarde. Encontraron los cuerpos de Fernando y sus padres sin vida en la sala de su casa.